Pues qué raro está este asunto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa de ley en la que establece los mecanismos para que los integrantes de la Corte de Piña y la Corte que viene, solo puedan renunciar por causas de fuerza mayor. Es decir, con esto detiene lo que son los haberes, lo que ellos quieren, sus jubilaciones millonarias y todos sus gastos, su equipo de trabajo, camionetas blindadas, comilonas, lo que es restaurar sus residencias, todo lo que ya sabemos que la Corte pretende con esa situación de las renuncias que presentaron. Le digo que qué raro porque pocos o casi nadie toca el tema. La nueva reforma al Poder Judicial que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, establece que solamente prevé renuncias de ministros solo por causas graves, limita pensiones y liquidaciones. Esta iniciativa fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y deberá ser aprobada por el Congreso, algo que no tendrá mayores problemas, dado que se cuenta con la mayoría calificada. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que las renuncias de las y los ministros solamente procederán por causas graves y serán aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se añade que en caso de que la falta de un ministro o ministra exceda de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en el número de votos en la elección para ese cargo, siguiendo el orden de prelación en orden ascendente. En caso de fallecimiento de ministras y ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos o hijas menores que tengan alguna incapacidad para trabajar para su subsistencia tendrán derecho a una pensión equivalente al 50% de las remuneraciones mensuales que corresponda a las y los ministros. Él o la cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los hijos al cumplir la mayoría de edad. Pero aquí está lo sabroso. El paquete de reformas presidenciales a leyes secundarias en materia judicial, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, indica que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyen su encargo para no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025 no serán beneficiarias de un haber por retiro, es decir, las alforjas llenas de dinero, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha cierre de la convocatoria señalada en la fracción 1 del artículo 96 de este decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025. En estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de desempeño. Se puntualiza que lo anterior no será aplicable a las y los ministros en funciones a la entrada en vigor de este decreto, cuyo nombramiento original concluya antes de la fecha del cierre de la convocatoria respectiva, en cuyo caso se ajustarán a los términos de este decreto. Asimismo, las ministras o ministros no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Se puntualiza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales. Bueno, estos ya son los aspectos legales. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada 2 años, de acuerdo a lo que determinen los integrantes de ese máximo órgano jurisdiccional, bueno, el máximo Tribunal de Justicia. Pues es un parón en seco a todo lo que pretendían, Esto que en su momento dio a conocer el propio senador, presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, cuando se presentaron las renuncias. Recordará usted aquel hecho. Esto fue lo que dijo Noroña. Ha filtrado también, o no filtrado, está en el ambiente, que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes.
podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias. Pues no aceptarlas. Pasamos a las preguntas, señor. Sí, una última información. Han declinado. ¿Dónde está esa información? Aquí está. Esa es información importante también porque recordarán que la Cámara de Senadores es órgano auxiliar en el proceso electoral y que es aquí donde deben notificar magistradas han decidido que van a ir a una postulación diferente. Y por lo tanto, en esos casos, tienen que ser ellos apoyados por alguno de los tres poderes. Solamente tienen pase directo si van a si van al puesto que actualmente tienen. Ahora sí, estoy a sus órdenes. Le pregunta, hasta el momento tenemos dos preguntas solicitadas. La primera es de Karina Aguilar, de 24 horas. Adelante, Karina. Gracias, senador. Buenas tardes. Justo una de las preguntas es cuántos tenían hasta este momento notificadas y preguntarle, ya comienzan a llegar pues estas solicitudes de declinación, ¿no? A participar, más que las renuncias de los ministros de la Corte. ¿Cuántos usted tiene ya conocimiento que ya han presentado esta solicitud de declinación en este momento? Y preguntarle, con lo que acababa de mencionar, de que podrían no aprobar estas declinaciones, ¿no sería tensar más el tema, senador? Porque finalmente pues esto está en la ley, es una de las prerrogativas que da la ley. Sí, y también es un derecho del Pleno no aceptarlas, ¿no? ¿No sería entonces tensarlo más? Bueno, no les cuento la historia del general de la Revolución que van a fusilar y que cuando le preguntan su último deseo, los manda adelantito del rancho del compañero presidente y le dice el que lo va a fusilar no empeore su situación. Más o menos en ese escenario estamos. Y ya informé los casos. Lo puedo repetir si lo consideras. ¿Los de ministros? No, de ministros ha trascendido que 8 van a presentar hoy, pero no han llegado todavía. Y también preguntarle… Chécame si ha llegado algo, pero hasta el momento en que venía para acá todavía no llegaban. No, ese es de magistrado. No, pero dice ya… perdón, que ya no nos ha llegado, ¿eh? Okay. No nos ha llegado, perdón. Y también, pensé senador, que… oí el Fierro, que era el magistrado que también ya hizo su expresión pública. Sí. Dos preguntas más. Preguntarle, sí. Hay 3 magistradas, juezas y magistradas que han pedido, que están enfermas y que han pedido que se les tome en cuenta para la elección de 2027 porque ellas ahorita están supliendo cargos que se van a elegir el 2025. ¿Van a tomar en cuenta este tema? Y por otro lado, preguntarle, ¿usted sí envió un oficio para pedir a la Corte que acelerara el proceso para resolver la controversia y las acciones de constitucionalidad? No envié un oficio. Respondo primero esto. Hicimos una respuesta. La Corte está pidiendo a los congresos locales y a la propia Cámara de Senadores y Cámara de Diputados información sobre el proceso, que por cierto el ministro González Alcántara reconoce que no hubo ningún vicio legislativo, por cierto también, que no es tampoco un asunto menor, porque fue cuidado el proceso. Y lo que nosotros hicimos fue pedir el acumulado, y se estila en las formas jurídicas plantear que se le dé atención. Tienen una palabra prioritaria, sí, pero no mandé ningún oficio. Es un legajo de este tamaño donde se responde, se pide la acumulación y se plantea este tema dentro de la formalidad jurídica. No. En el caso de las magistradas que están solicitando, pero reitero, nosotros no podemos hacer nada, ya hicimos lo que nos tocaba, no tenemos facultad para decir, oigan, tendrías que regresar al Pleno, volver a hacer un sorteo, hacer todo el proceso que hicimos con los que eran 8 casos, ¿no? Fueron de mujeres juzgadoras.
Entonces, ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Quien podría hacer algo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a que es un proceso electoral. Por cierto, González Alcántara se pasa de la raya cuando le da a la Constitución el tratamiento de un proceso electoral y con eso admite acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos. Tomado. No es una decisión tomada. Y mi respuesta es que no es una decisión tomada. Por eso yo ya respondí, no es una decisión tomada. Ya respondí. No es una decisión tomada. Adelante. Hay 14 jueces y magistrados. Bueno, esa conferencia de prensa en la que el senador presidente de la mesa directiva señaló que estaban en su derecho como senadores de la República de no aceptar las renuncias, y eso es parte de este proceso en el que se ve envuelta la Suprema Corte actual, la misma que tenía bajo su control Piña y que se le salió de ese control con el voto contrario que les dio Pérez Dayán, porque bueno, pues al final querían votar hasta con 6, una mayoría calificada de 11 con 6, es un despropósito total. Ahora, este parón en seco es por las reformas a leyes secundarias, donde ya no habrá que, bueno, esto ya renunciaron, pero no ha pasado por el Pleno del Senado, Todavía no pasan las renuncias de los ministros y ministras, 7 serían, o 8 en total, no han pasado por el Pleno, y eso los deja en una situación en la que no podrían recibir los famosos haberes, que no son más que las pensiones o jubilaciones millonarias. Eso es lo que buscan. Siempre lo buscaron, a excepción de, creo, Margarita Ríos Farjat, que dice, pues, tengo mucho billete, yo no necesito dinero, renuncio a mis haberes. Bueno, pues eso es más honesto todavía, aunque no es honesta del todo, porque pues, sí se fue por la derecha. Han agarrado o han tenido cantidades fabulosas de dinero, o sea, eso también lo sabemos todos. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en algo muy podrido, de acuerdo a las declaraciones que hizo en su momento el presidente López Obrador, y que sabía perfectamente de qué se trataba, de qué era lo que se tenía que hacer en ese Poder Judicial tan echado a perder por cuestiones relacionadas a personajes que soltaron, que les dieron la oportunidad de salir libres sin ningún problema, sin ningún problema. Estoy hablando de Chayo Robles, de la esposa de Genaro García Luna, del sobrino de Caro Quintero, del abogado Juan Collado Moselo, del otro Lozoya, el exdirector de Pemex. No, bueno, pues la lista es muy amplia. Ahí, y el expediente ese guardado del famoso dientes de burro, pues tampoco fue gratis. Son miles de millones de pesos los que tiene que pagar como por concepto de impuestos, y que un año te den chance pues que se quede dormido el expediente, y todavía lo tienen dormido, aunque va a tener que pagar, por supuesto. Ya se le acabó el tiempo en el que podía hacer de las suyas en esa corte, aunque todavía creo que hasta el próximo año va a estar en esa condición de intocable, pero no va a poderse mantener por mucho tiempo, de mí se acuerda, porque las cosas han cambiado, lo que era o no en el Poder Judicial. Entonces, no van a tener jubilaciones millonarias, no. La doctora Claudia hizo lo correcto. No, señores, a menos que sea una causa grave, pueden renunciar. De lo contrario, se quedan hasta que la ley establezca. La ley establece que estos personajes del Poder Judicial terminan cuando lleguen los nuevos 9 ministras y ministros electos por el pueblo. ¿No habrá jubilaciones millonarias? No habrá. ¡Ah, qué caray con los ministros!